Vamos. Vamos a orar juntos. Oh Padre, te damos gracias, Señor. Padre santo y bueno, misericordioso eres tú, Señor. Jehová de los ejércitos, Dios poderoso, a ti sea toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Señor, oramos un día más para pedirte y dándote gracias. Pedirte en nuestros corazones que nos sigas guiando y sigas acompañando a esta pequeña iglesia. Esta iglesia de Tarancón, en la cual hace tiempo en esta ciudad se abrió puerta para el Evangelio y gracias a esa oportunidad que tú diste a esta ciudad, a este pueblo, ha entrado la palabra viva y eficaz, cortante como espada de dos filos. Señor, en este lugar se predica tu palabra, tu verdad. Por eso te pedimos que tú obres en este lugar. Sabemos que los tiempos son malos. Sabemos que el pecado abunda. Sabemos que el diablo está haciendo de las suyas por todos los rincones del planeta. Pero Señor, te pedimos que a este remanente que estamos aquí, no escondidos, pero sí estamos como tapados, Señor. Te pedimos que nos des la fortaleza para que podamos iluminar a este pueblo, que seamos luz y que seamos sal. Danos fuerza a través de tu Espíritu que lo gobierna todo, Señor, te pedimos. Te queremos pedir también, Padre, por esos hermanos, por esos amigos, esas personas que deberían estar en este lugar hoy, en esta hora, pero que por cualquier causa, por qué motivo o razón, no están entre estas paredes donde se va a predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú obres en sus corazones para que no falten. Y te pedimos, Señor, por nuestros hermanos para que sigan estando fuertes y firmes en la fe. Hay algunos que todavía están debilitados, siguen siendo niños pequeños en la fe, que a veces aman más la carne que las cosas del Espíritu. Te pedimos, Señor, que a ellos fortalezcas. Y te pedimos, Señor, también por esas almas nuevas que están escuchando tu palabra para que a través de las Escrituras ellos puedan escuchar y puedan recibir la salvación. Padre Dios, también te pedimos por todas las iglesias de España donde se sigue predicando el Evangelio. Obra fuertemente en todos estos lugares para que se muestre en estos últimos tiempos que tu palabra es verdad. Y que pronto vendrás, Señor, para recoger a los tuyos y para poner justicia en este mundo, para acabar con la maldad y para destruir toda desobediencia. Por eso te pedimos que nos fortalezcas en estos últimos tiempos y danos, Señor, oportunidad para predicar el Evangelio a nuestros familiares, seres queridos y esas personas que nos rodean y que no conocen tu palabra y que viven en un mundo lleno de tinieblas. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu un día más gobierne este lugar y gobierne los oídos de los que escuchan y los labios del que predica. Te lo pedimos todo en tu nombre, Señor, para tu gloria. Y en el nombre precioso de Jesucristo lo dejamos todo en tu mano. Amén y amén. Vale, acompáñenme con sus Biblias. ¿Han traído Biblia? Sí, ¿no? Vale, eso es bueno. Hay que traer Biblia, siempre, ¿vale? Hay que traer Biblia. Sin Biblia no podemos hacer nada. Sin Biblia no podemos hacer nada. Quiero que me acompañen a Isaías. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 9. Isaías capítulo 45, versículo 9. Vamos a leer todos juntos. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Muchas gracias. Ay del que pleitea con su hacedor. Ayer, primer día de seminario, primera conferencia, estuvimos aprendiendo acerca de varios temas, ¿verdad? En primer lugar, estuvimos aprendiendo sobre la vanidad de la vida. Esta vida es muy vana. Esta vida sin Dios no tiene ningún sentido. Ese es el mensaje del libro de Eclesiastés. Que todo es vano en esta vida, todo tiene su tiempo y no hay ningún provecho de todas las cosas que se hacen en esta tierra. Pero la finalidad es enseñarnos otra cosa, que es verdad, la vida del hombre sin Dios no tiene ningún sentido.
Si en este mundo, en esta tierra, no hubiera algo después de la vida, si no hubiera un juicio, si no hubiera un Dios detrás de todo, pues esta vida sería una broma pesada, ¿eh?, para nosotros. Porque si se dan cuenta, nosotros somos muy diferentes a los animales, ¿o no? ¿O no somos diferentes a los animales? Somos muy diferentes a los animales. Estuvimos aprendiendo que el hombre tiene un espíritu. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, ¿verdad? Aprendimos cómo esa imagen de Dios es el espíritu que Dios puso dentro del hombre. Aprendimos que es Dios el que ha creado todas las cosas. De modo, como dice la palabra, que no hay excusa. Romanos capítulo 2 dice, Dios no se muestra a ojos de los hombres, Dios se muestra a través de su creación. A través de las cosas creadas, no hay ninguna excusa válida para decir que Dios no existe. Esa mesa, esta mesa que tengo yo delante de mí, ¿quién la ha hecho? ¿Quién? Javier, con el pastor Kang, ¿no? Alguien ha tenido que hacerla, ¿no? Esta mesa no apareció aquí sola, ¿verdad? Y según la teoría de la evolución, nosotros aparecimos aquí de manera circunstancial, por determinadas circunstancias. Yo pienso que nosotros somos más complejos que una mesa, o sea, somos más difíciles de crear que una mesa, ¿no? Hay mucha inteligencia detrás de la creación. Dios dice en Romanos capítulo 2 eso, que a través de las cosas creadas no hay excusa para decir que no hay Dios. Pero su necio corazón se extravió y profesando ser sabios se volvieron necios. El hombre siempre está buscando sabiduría, buscando respuestas de quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy. Esa era la esencia de la sabiduría griega hace miles de años. Pero hoy el hombre no ha cambiado. Sigue buscando sabiduría. Buscando sabiduría. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, no te dejes guiar por la falsamente llamada ciencia. La ciencia es algo falso. ¿Por qué? Porque la ciencia cambia cada día. La ciencia va cambiando conforme cambia el hombre. La ciencia decía que la Tierra era el centro del universo. Luego la ciencia dijo, no, es el Sol el que está en el centro del universo. Y luego cambió y dijo, no, el Sol está ahí en un puntito, pero el universo es grandísimo. El universo está en expansión. Ahora dicen, no, el universo está quieto. Otros dicen, no, el universo se contrae. La ciencia es algo que cambia. Por eso es falso. Cuando se dan cuenta de que hay un error, lo cambian y ya está, y no pasa nada. Eso es ciencia. Pero la palabra de Dios no es ciencia. La palabra de Dios es verdad. Es la verdad absoluta. Albert Einstein dijo, todo es relativo. ¿Sabían? Albert Einstein, la teoría de la relatividad. Todo es relativo. No todo es relativo. Dios tiene una verdad absoluta, que esa es la palabra de Dios. Es la verdad. Y también estuvimos viendo ayer, por último, que estuvimos aprendiendo, que desde el huerto del Edén el hombre cometió un pecado, ¿verdad? Adán y Eva cometieron pecado. Su espíritu murió dentro de ellos. Ellos sufrieron el castigo de ser expulsados fuera del huerto. Y ellos murieron. De cierto morirás. Y ellos murieron espiritualmente. 900 años después murieron carnalmente, porque el hombre no iba a morir, iba a ser eterno. Dios le dio esa cosa tan hermosa que es la eternidad, pero el hombre no la supo aprovechar, la desperdició totalmente. Eso terminamos aprendiendo ayer. Y también ayer vimos esto, por último, ¿verdad? A ver, si quiere, sí. Ayer vimos esto, lo último, ¿verdad? Como en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. En los días de Noé, en los tiempos de Noé, la gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Continúa diciendo estos versículos, así como en los días de Lot, compraban, vendían, se daban en casamiento igual, así será y llovió fuego del cielo y los destruyó a todos. Dice que así también será el día cuando venga Cristo. La gente come, bebe, compra, vende, se casa, se dan en casamiento. Eso significa que no quieren buscar a Dios, no les interesa a Dios. Aquí hemos leído en Isaías capítulo 45. ¡Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra! Dirá el vaso del barro al que lo labra, ¿qué haces?
o tu obra no tiene manos? Quiero explicar una cosa. Muchas. Hoy vamos a explicar muchas cosas. Espero que me den tiempo, ¿vale? Ayer, creación, ¿verdad? Tema creación. La creación, ¿verdad? Dios creó todas las cosas, pero Dios creó especialmente una cosa. ¿Cuál? ¿Cuál era la cosa más preciosa de la creación? Jehová Dios creó los cielos, la tierra. Jehová Dios creó las estrellas, las lumbreras de los cielos, el sol, la luna. Jehová Dios hizo salir la tierra de las aguas, separó la expansión, creó pájaros, creó aves, creó peces, creó plantas. Jehová Dios creó todo, ¿verdad? Y llegó el sexto día. Juntamente con los animales de la tierra, Dios creó un ser. ¿Qué ser? El hombre. ¿Por qué Dios creó al hombre en último lugar? ¿Por qué Dios nos dejó para lo último? Hasta las cucarachas fueron creadas antes que nosotros. Y nosotros vamos por el mundo como los reyes del mambo, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos dejó para lo último? Nos dejó para lo último porque Él tenía que preparar todo para nosotros. Él preparó todo para nosotros. Es igual que cuando ustedes compran una casa, ¿invitan inmediatamente a los amigos? No, ¿verdad? Primero la mueblan, bueno, la limpian, luego la mueblan, compran comida, preparan toda la comida y después invitan a los amigos. O invitan a los amigos, no, espérate que voy a pintar, me ayudas a pintar y a limpiar, ¿no? ¿Verdad? Dios preparó todo y después creó al hombre para que disfrutase de todas esas cosas. Dios al hombre dio dos opciones. Vida. Árbol de la vida. Aquí, vida. Y en el otro lugar, árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. El día que del comas, ciertamente, morirás. Podemos decir que era un árbol de muerte, ¿no? Y Dios dijo, tú puedes comer de todo lo que tú quieras. Y de todos los árboles del huerto. Pero de este no puedes comer, porque el día que tú comas, ciertamente, morirás. Hemos dicho que la muerte, ¿qué es? Separación del cuerpo y alma. Alma, espíritu, es muy parecido, ¿eh? En la Biblia muchas veces se utiliza la expresión espíritu, otras alma, otras veces por separado, espíritu y alma. ¿Por qué? Porque es algo que está tan estrechamente relacionado que solo lo puede separar una cosa, que es la palabra de Dios. Dicen que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, las coyunturas. Dice que divide el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo, fíjense si es una fina capa que separa el espíritu y el alma, que solo la palabra de Dios puede dividir eso. El día que Adán y Eva comieron del fruto del huerto, Jesús murió. Años después, siglos después, el cuerpo de Adán y Eva murió. ¿Qué significa esto? Que el hombre estaba bajo una cosa que se llama maldición. Cuando cometieron pecado, Dios dijo, Adán, ¿qué has hecho? Adán dijo, la mujer que tú me has dado, ella me dio a comer. Y Dios dijo a la mujer, pero mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente, que me ha engañado. Y Dios dijo a la serpiente, ¿qué pasa contigo? Nadie quería asumir las consecuencias de su pecado, de su rebeldía, ¿verdad? Pero Dios, ¿a quién maldijo? Al hombre. Dios maldijo a la mujer. Dios maldijo a la serpiente. Incluso Dios maldijo a la tierra. ¿Se acuerdan? Maldita será la tierra por tu causa. Te va a criar espinos. Ya no habrá fruta buena. Ahora cardos y espinos. Tú la tendrás que cultivar con el sudor de tu frente. Con el sudor de tu frente. El hombre estuvo bajo maldición. Aquí, al contrario,
Dios, su Trinidad, convivían juntos en el cielo. Han escuchado esta expresión, ¿no? La Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 naturalezas, pero una persona. En el hebreo, el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Ese Dios es Elohim. Elohim. ¿Saben qué significa? ¿Saben qué significa? Dioses. Es en plural, no es singular. Es decir, en el principio creó dioses los cielos y la tierra. ¿Entienden? La expresión es en singular, un Dios, pero utilizó Elohim, que es plural. ¿Por qué? Porque Dios es singular, un solo Dios, pero tiene 3 naturalezas. Otro ejemplo, cuando los hombres estaban construyendo la torre de Babel, Dios dice que Dios vio cómo el hombre estaba construyendo esa torre y que dijo, bajemos y confundamos su lengua para que no continúen. ¿Estaba hablando en qué? En plural. En plural. Isaías capítulo 6, ¿verdad? Isaías capítulo 6, llamamiento de Isaías. ¿Quién irá en pos de nosotros? ¿De quiénes? En pos de nosotros, plural. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. ¿Creéis que Dios es uno? Bien creéis. Uno solo es. 3 naturalezas. Aquí estaban los 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 crearon. Pero uno en especial. El Hijo. ¿Qué es? Cristo. Cristo, ¿verdad? Cristo fue preparado de antemano. Preparado por Dios. ¿Para qué? Para hacer un intercambio. ¿Entienden? Cristo. Él dijo que es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Eso dice la palabra, ¿no? ¿Quién es la vida? Cristo es la vida. Había un árbol de la vida en el huerto de Edén, pero el huerto de Edén fue destruido. Está en lo profundo de la tierra. Aprendimos ayer, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién es la vida? ¿Quién es la vida? Cristo es la vida. Cristo es la vida. Y yo les traigo vida, vida en abundancia. Él es la vida. El hombre es muerte. El hombre está muerto. Tenemos que entender que aquí ha habido un intercambio. Un intercambio. Dios preparó un intercambio. Cristo, una parte de la Trinidad, el Hijo, tenía que tomar el lugar del hombre. Tenía que tomar la muerte y tenía que tomar la maldición. ¿Para qué? Para volver a restaurar al hombre y que vuelva a tener vida. Que vuelva a tener vida. Pero el hombre, ¿qué dice? Lo que dice Isaías capítulo 45. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El hombre continuamente pleitea con Dios. Dios es injusto, Dios hace cosas que no entendemos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Dios me aburre, me dice lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Ese es el hombre, el vaso de barro. ¿De qué formó Dios al hombre? ¿De qué formó Dios al hombre? ¿De qué? De barro. ¿Eso es verdad que el hombre fue formado del barro? ¿De la tierra, del polvo de la tierra? Sí, porque cuando una persona muere y pasan años, lo único que queda es polvo. El hombre es polvo, creado del polvo. ¿Cuál es la finalidad de la creación del hombre? El origen es el barro. Pero Dios, ¿para qué nos creó? Para darle gloria a Dios. Para darle toda la gloria. ¿Entienden? Pero somos un barro, o sea, un vaso de barro. Hay que entender la naturaleza de Dios. ¿Cómo trabaja Dios con nosotros? Vamos a leer aquí este versículo. Isaías capítulo 55, versículo 3. Vamos a leer juntos, por favor. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes
a David. Venid a mí, oíd. ¿Y qué pasará cuando yo oiga? Vivirá vuestra alma. Nuestra alma, ese espíritu fallecido, necesita vivir. ¿Y cómo tendrá vida? Inclina vuestro oído. Lourdes, ¿tu espíritu está vivo o muerto? Pero ahora, ¿cómo está? Muerto. Liz, ¿tú qué piensas? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Vivo o muerto? Muerto. Valeria, ¿tu espíritu cómo está? Valeria. ¿Cómo está? ¿Vivo o muerto? ¿Muerto? Ahora María. ¿Muerto? Estamos en un velatorio. ¿Espíritu cómo está? No mires para atrás. Sí. Pero no sabes si está vivo o está muerto. No hay veredicto. Hay que entender esto. Mi espíritu o vive o muere. O está vivo o está muerto. Si está muerto, está muerto. Si está vivo, está vivo. Hay que entenderlo. Solo hay dos lugares, solo hay dos maneras, solo hay dos estados para el hombre. Vivo espiritual, muerto espiritual. Otra cosa es que un vivo espiritual puede ser como un niño, ¿no? Pero hay que entender eso. Yo tengo el espíritu vivo. No, yo tengo el espíritu muerto. ¿Por qué es importante esto? Porque la persona que entiende que su espíritu está muerto va a intentar que vuelva a tener vida. Si yo sé que mi espíritu está muerto, yo quiero por todos los medios que mi espíritu viva. Entonces pondré atención, inclinaré mi oído. Si yo no sé si mi espíritu vive, muere, no lo sé, entonces no le voy a dar mucha importancia y no voy a poner toda mi atención en ello. Porque como no lo sé cierto, o si yo pienso que mi espíritu está vivo, pienso, pero tengo que cerciorarme si de verdad es lo que yo digo, lo que yo pienso. Recuerden ayer el versículo de Isaías 55, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El hombre piensa que va recto, el hombre piensa una cosa, pero Dios dice, no, cuidado. Es muy diferente, hay que entenderlo bien. Entonces yo quiero pedir a aquellas personas que saben que su espíritu está muerto, tienen que poner toda su atención y sobre todo, inclinad vuestro oído. ¿Qué quiere decir inclinad el oído? ¿Qué? Es poner más atención. Hay que poner más atención a la palabra de Dios. Porque solo a través de la palabra podemos tener vida. Solo a través de ella, no hay otro modo. Miren, quiero explicarles esto. Dios no se puede ver. Ayer aprendimos también, ¿no? Dios no se puede ver con nuestros ojos. Porque Dios es espíritu. San Juan capítulo 3, o sea 4. Dios es luz, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Dios es luz, Dios es... ¿Qué más? Dios habita en un lugar inaccesible. Ningún hombre lo puede ver. Entonces, ¿cómo puedo ver yo a Dios? ¿Cómo puedo ver yo las cosas que no se ven? Por ejemplo, hay una cosa que no se ve, que son las bacterias y los virus, ¿verdad? No se ven, pero están ahí. Pero hay una cosa, un aparato que sirve para verlos. Y es un microscopio. Yo puedo ver las bacterias. Puedo ver la gripe, puedo ver el SIDA, puedo ver el ébola, puedo ver todas las enfermedades. ¿Sí o no? Las estrellas. El hombre contaba las estrellas y pensaba que había 1000, pero hay miles de millones. ¿Y cómo saben eso? Porque hay una cosa que se llama telescopio y pueden ver todas las estrellas. Bueno, gran parte de ellas, no todas. No todas. Entonces, ¿cómo puedo ver yo a Dios? ¿Cómo puedo ver yo a Dios? Si no se puede ver, dice que ningún hombre lo ha visto, ni le puede ver. ¿Cómo puedo verlo? Más, aparte de la creación, en su palabra. En la Biblia yo puedo reconocer a Dios. En la Biblia yo le puedo ver perfectamente, claramente. Una vez una persona me dijo, es que a mí me gustaría que Dios me hablase igual que hablaba a los profetas, que llegaba y les decía, haz esto, haz lo otro, di esto y di aquello. O al rey David le decía, ve a la guerra, no vayas a la guerra. Dice, a mí me gustaría que Dios me hablase así.
Y yo le dije, bueno, lo único que tienes que hacer es leer la Biblia en voz alta y te estará hablando Dios, porque esta es su palabra, esta es su palabra. Por eso esto es un seminario bíblico, porque aprendemos qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios, qué me está diciendo a mí Dios. Esto, ¿saben qué es? Esto es una carta de amor. Esto es una carta de amor que Dios escribió para el hombre. Y si tú eres un hombre, como dice ese programa de televisión hace tiempo, esta carta es para ti. Esta carta es para ti y para mí. Por eso hay que escucharla bien, hay que leerla bien y hay que permitir que entre, tomarla como mía. No para este impío pecador, porque yo total no soy muy pecador, no, es para todos. Eso hay que entenderlo. La Biblia es muchas cosas. La palabra de Dios son muchas cosas. Y también hay que entenderlo. La palabra de Dios, ¿qué es? Lámpara, ¿no? Es una lámpara. ¿Qué es una lámpara? Una linterna. Una luz que nos sirve para saber por dónde vamos. ¿Ustedes han andado por el campo alguna vez a oscuras? ¿A qué es fácil perderse? ¿A qué es fácil caerse? Por eso en el Salmo 119, versículo 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque me va a enseñar por dónde tengo que yo ir. Dice que la palabra es una espada, Hebreos capítulo 4, versículo 12, espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. El versículo 13 dice que no hay nada que se pueda ocultar, dice que todo está abierto, desnudo, a los ojos de Dios, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra de Dios. También en Jeremías dice que la palabra de Dios es como un fuego. En la segunda parte del capítulo 23, versículo 29, la palabra es como un martillo que golpea fuerte en la conciencia del hombre. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué va a vivir el hombre? No de pan, sino de la palabra de Dios, porque esa es la verdadera vida. Cristo le dijo a la mujer samaritana en San Juan 4, el que beba del agua de este pozo volverá a tener sed. ¿Se acuerdan? El que beba de agua de este pozo va a volver a tener sed, pero el agua que yo tengo es un agua que salta para vida eterna. Cristo dice, el pan que yo doy es un pan de vida eterno. El que come no morirá jamás. Por eso es el alimento que nosotros necesitamos. No el del mundo, sino para que tener vida, realmente la verdadera vida, la que teníamos en la creación, la que tenía el hombre en la creación. Esa era la verdadera vida. La expresión fue el hombre un ser viviente. ¿Qué significa? Que era vivo plenamente. Era un ser plenamente vivo, completamente vivo. Ahora una parte de nosotros está mutilada, está muerta. Proverbios capítulo 3, versículo 8 dice, no te fíes de tu propia prudencia, ¿no? Dice, reconoce a Jehová en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. ¿Por qué? Porque será como medicina para tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. No te apoyes en tu propia prudencia, apártate del mal. San Juan capítulo 17, versículo 17, Cristo dijo, la palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra, Dios es verdad, santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios no es mentira, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y Mateo 24, 35 es palabra eterna, sirve para siempre, valdrá siempre la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, no palabra de hombre. Y esto hay que entenderlo para que podamos tener de verdad esa vida. Vamos a buscar en San Juan capítulo 4, hablando de la mujer samaritana. Acompáñenme por favor con sus Biblias. Si hablo muy rápido, se aguantan, porque hay mucho que hablar y poco tiempo. San Juan capítulo 4. La mujer samaritana está en el pozo. Jesucristo está a mediodía con los discípulos, a las 12, cuando más duro pegaba el sol. Ya estaban cansados del camino. Jesús dijo, yo me quedo aquí, me voy a descansar, porque Jesucristo se cansaba, era 100% hombre, 100% Dios. Los apóstoles los discípulos van a comprar comida. Señor, espérate aquí, vamos a comprar comida, ¿vale? Vale. Llega una mujer samaritana, una mujer pecadora, por eso iba a las 12 de mediodía al pozo a sacar agua, para que nadie la viera. Porque ella era una mujer que tenía vergüenza de su pecado. Por eso se acercó al pozo a las 12 del mediodía. Se encuentra Jesús le dice, dame agua.
Oye, ¿tú cómo me pides agua siendo yo samaritana? Sabiendo que los samaritanos y los judíos no nos hablamos. ¿Por qué? ¿Quién eran los samaritanos? Una mezcla de judíos y gentiles. Para los judíos eso era una aberración. La mezcla entre judíos y gentiles, para el judío puro, eso estaba feísimo, eso era horrible, había contaminado su alma. Por eso no se hablaban, judíos y samaritanos. Pero Jesús dice, escucha bien. La mujer samaritana dice, nosotros adoramos aquí en este monte, nuestro Padre nos enseñó, ¿no? Dice, los judíos adoran en el otro monte, ¿no? En Jerusalén. Pero Jesucristo le dice, mira, va a llegar la hora, y ahora es, que no se va a adorar ni en este monte ni en aquel monte. Vamos a leer los versículos 21 al 24. Vamos a leer juntos, por favor. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero lo que yo quiero que aprendamos hoy es esto. Miren, vosotros, versículo 22, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y Cristo dijo eso. Cristo era judío. Y Cristo dijo, la salvación viene de los judíos. Pero Él era la salvación, ¿no? ¿Pero qué le querían dar a entender a esta mujer samaritana? Que de la descendencia de los judíos Él había venido y que Él era el Mesías. Unos versículos después, la mujer dice, para mí que tú, versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Se mostró abiertamente a esta mujer, yo soy ese Mesías, yo soy esa salvación. ¿Mesías qué significa? Mesías, el enviado, el ungido, el Cristo, yo soy. Ya no hay que buscar más. La salvación viene por mí. Este intercambio que hemos visto aquí, este intercambio de Cristo, ¿qué significa? La salvación viene de los judíos. Esto significa salvación. La maldición del hombre, cambiarla a vida. La muerte, pasarla a vida. Tu espíritu muerto tiene que cambiar a espíritu vivo. Eso se llama salvación. Eso significa ser salvado. Yo antes no entendía, no había escuchado nunca la palabra salvación en la Biblia. Yo decía, salvación, pero ¿qué? ¿Salvación de qué? ¿Qué peligro hay? La salvación significa redimir tu alma. Eso es la salvación. ¿De qué nos quiere salvar Dios? No. La muerte es algo seguro. Dios nos quiere salvar de Dios. Dios nos quiere salvar de Dios. Porque para algunos Dios es amor. Dios es amor, ¿no? Dios nos ama a todos. No. Dios es un fuego consumidor, dice Hebreos, ¿no? Capítulo 2. Dice, Dios es un fuego consumidor. Ay de aquel que caiga en las manos de un Dios vivo. Dios nos quiere salvar de Él. ¿De qué parte de Él? De su justicia, porque Dios tiene, podemos decir que tiene dos esencias principales. Dios es amor y Dios es justo. Dios no puede pasar por alto su justicia a cambio de su amor. Él no puede fracasar en ninguno de esos puntos, ¿entienden? Por ejemplo, los que son padres me van a entender muy bien. A que ustedes son malos jueces. Me explico. Yo tengo un hijo, ¿no? Y mi hijo hace algo malo. Y yo le castigo. Pero a que mi naturaleza, mi amor de padre muchas veces me hace obrar de forma incorrecta hacia mi hijo. ¿A que sí? Ay, pobrecito, venga, le voy a levantar el castigo. ¿Han hecho eso alguna vez? Sí, somos malos padres. Levantamos castigos. O no castigamos cuando de verdad hay que castigar. Ay, es que me da pena. Le amo mucho. Amamos más que justos somos. Pero Dios no es así. Dios es perfectamente amor, pero Dios es perfecta justicia. Y no puede quebrar ninguno de ellos. Nada. Él no puede pasar por alto al culpable. Él no puede dar por inocente al culpable. Por eso Dios nos tiene que salvar de
de Él, de su ira. Dios es amor, pero Dios es justo. Miren, Dios para hacer este plan de intercambio, este plan de redención, comenzó todo con un hombre. La salvación viene de los judíos, hay que entender bien de dónde vienen los judíos y por qué Dios escogió a este pueblo. ¿Quién es? ¿Quién es? Abraham. Perdón. Voy a ponerme aquí delante para que me vean bien. No, me voy a parar. Así, mucho mejor, ¿no? Él es Abraham. ¿Y el niño que está debajo quién es? Su hijo querido Isaac, ¿verdad? Dios le dijo, ese es tu primogénito, tienes que sacrificarlo. Llévalo al monte donde yo te diré. Y allí lo sacrificarás, harás holocausto para mí. ¿Vale? Y Abraham que dijo, vale. Y fue. A punto de morir el niño, detén tu mano, Abraham. Ya he comprobado tu fe. Ya he visto que sí, que eres capaz. Era una prueba. Abraham fue justificado, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa acción dice la Biblia que Abraham fue justificado delante de Dios. Dios quería probar que él era, de verdad, de donde iba a venir toda la nación de Israel, de un hombre, Abraham. Recuerden, era un anciano estéril. O sea, no, él era un anciano, su mujer estéril. Su mujer era estéril, él no era estéril. Su mujer era estéril y él era anciano. Vale, vale. Es que va muchas veces en la boca más rápida que el cerebro. Y aquí Abraham, ese joven, ese niño, ¿qué tuvo? Ese niño Isaac, ¿no? Es Isaac, hemos dicho, ¿verdad? Isaac tuvo 2 hijos. Uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Eran gemelos, mellizos. ¿Quién es quién? Este es Jacob. Y este es... ¿Por qué lo saben? Porque tiene los brazos llenos de pelo y las piernas llenas de pelo. ¿Sí, no? Vale, vamos. Sé que leen la Biblia, muy bien. Vendió su primogenitura a cambio de unas lentejas. Explicamos ayer un poquito, ¿verdad? A cambio de un plato de lentejas con chorizo y patata. ¿Y qué pasó con estos 2 hombres? Él es Jacob. ¿Qué significa Jacob? Israel, ¿no? No. Jacob significa suplantador. Suplantador. En otras palabras, ¿cómo podría decir? Como mentiroso, ¿no? No mentiroso, como... da igual. Suplantador. Él quería suplantar. Y de hecho suplantó la bendición de su hermano, ¿verdad? Jacob. ¿Y Jacob tuvo cuántos hijos? 13, ¿no? 13 totalmente, pero 12 son las tribus, ¿verdad? 12. ¿Él quién es? José, ¿verdad? El pequeño de los hermanos. Bueno, no el pequeño, uno de ellos. El pequeño Benjamín. Este José fue vendido como esclavo, ¿no? Y se lo llevaron a Egipto. Esa es la historia del pueblo de Israel. Así comenzó con Abraham, un hombre que Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Vamos a buscar Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Versículos 1 y 2. Van a leer los caballeros, fuerte, que parezca que hay aquí gran multitud de ellos. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. 1, 2, 3. Muchas gracias. Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, es decir, deja tu familia. Y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Te vas a ir de tu tierra, de tu parentela. Te vas a una tierra que tú no conoces. Pero allí yo, ¿qué haré contigo? ¿Qué haré? ¿Qué pone ahí en el versículo 1 y 2? Haré de ti una
nación y te bendeciré. Dios hizo 3 promesas a Abraham. Recuerden, al principio su nombre era Abraham, que significa padre de familia, pero él no tenía hijos. Dios después le cambió el nombre por Abraham, H intercalada, que significa padre de multitudes o padre de naciones. Y Dios hizo 3 promesas, ¿vale? ¿Cuál era la primera de ellas? Te voy a dar, vete a esta tierra, porque a ti te la voy a dar. Es decir, en primer lugar, tierra, ¿verdad? Luego, ¿qué dijo? Voy a hacer de ti una nación. Y en tercer lugar, te bendeciré. Es decir, bendición. ¿Qué significa bendición? Que todo te va a ir bien. Bienaventurado, bendito, ¿no? Una persona bienaventurada es una persona que le van las cosas bien. La bendición es que todo te va a ir bien. Cuando Dios da sus bendiciones al pueblo de Israel, por ejemplo, en Deuteronomio 28, ¿qué dice? Te bendeciré, ¿no? Grandemente, ¿verdad? Bendito el fruto de tu vientre, bendito tú al entrar y al salir, bendito tu bestia, bendita tu canasta, todo bendito, ¿no? Eso es bendición. Dios prometió estas 3 cosas, ¿vale? Tierra, nación y bendición. Pausa, vamos a dejar eso ahí. José acaba en Egipto, ¿sí? Primero en la cárcel, después sale de la cárcel y llega a ser un político muy poderoso. El segundo. Después del faraón, él es el que gobernaba. Él, expresión española, él partía el bacalao. Él partía el bacalao, él decía, allí los sacos de trigo aquí, estos aquí, él repartía, ¿verdad? Él tuvo un sueño. 7 espigas, bien hermosotas, y luego 7 espigas que se caían. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Por eso la expresión de estamos en vacas flacas. ¿La han oído alguna vez, no? Estamos de vacas flacas. Es una alusión a la Biblia, a este sueño que tuvo José. Él supo que iba a haber una gran hambre. Después de 7 años buenos de cosecha, iban a venir 7 años terribles. Por eso él proveyó para el faraón. El faraón dijo, él es bueno, gobernador. Los hermanos vinieron a Egipto, ¿verdad? Buscando comida porque había un gran hambre en la tierra de Canaán, donde estaba su padre y donde estaba toda su familia. Y después de unos malos ratos con sus hermanos, y no saben esto, lean la Biblia, toda su familia acaba en Egipto. Toda la familia acaba en Egipto. Todos los hebreos, esa familia de Abraham, todos acaban, ¿dónde? En Egipto. Descendencia de Abraham, ¿vale? 70 en total. Pasan los años y pasan los siglos. 4 siglos, ¿verdad? En Egipto, sirviendo como esclavos, porque ya comienza el éxodo diciendo, ya de José ya no se acordaba nadie, no se acordaba ni el tato ya de José. De tal manera que los egipcios servían como, o sea, los hebreos servían como esclavos. Ellos construían los ladrillos. Posiblemente ellos construyeron las pirámides que hay en Egipto. ¿Y qué pasó? El pueblo el faraón de Egipto dice, esto es muy peligroso porque son muchos esclavos, ¿verdad? Porque ellos habían aumentado en gran número. Entonces dice, los niños hay que matarlos. Los niños que nazcan de los hebreos tienen que morir. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, vale. ¿Y las mujeres qué había que hacer con ellas? Las niñas como esclavas. Y los niños tenían que morir. Es aquí donde aparece la figura de Moisés. Moisés significa sacado de las aguas, ¿verdad? Sacado de las aguas. Él fue sacado de las aguas en el río. Su madre le dio pena matar a su hijo y lo puso en un cesto en el río Nilo. Este cesto acabó cerca del palacio del faraón. La hermana del faraón lo vio, ¿verdad? Y lo adoptó al niño como suyo. Y lo crió como un príncipe en el palacio. Moisés era un príncipe. Pero Moisés fue enviado por Dios, ¿verdad? He oído el clamor de mi pueblo. ¿Qué oyó Moisés? O sea, ¿qué oyó Dios? El clamor de mi pueblo, de los látigos, ¿verdad? De los gritos de sufrimiento. Ellos clamaban a Dios. Y Dios dijo, los tengo que sacar de esa vida. ¿Ustedes alguna vez se han imaginado su vida como esclavos? ¿Se ha imaginado su vida como esclava?
No tienes voz, no tienes voto, no mandas sobre tu vida. Si te quieren matar, te matan. Si te quieren dar con un látigo, te dan con un látigo. Trabajas de sol a sol, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Comes pan duro, bebes agua sucia, porque recuerda, el agua no era como el agua que sale de tu grifo y del mío. Bebes agua turbia, pan duro y trabajas de sol a sol. No había medicinas, no había medicamentos, no había nada que te facilitara la vida. Eras como un instrumento, un pedazo de carne para trabajar. Esa era la vida de esclavo. Por eso ellos clamaban. Moisés escucha la voz de Dios. Y Moisés es enviado a Egipto para sacar a su pueblo. Deja salir a mi pueblo. ¿Se acuerdan de esta historia, no? Deja salir a mi pueblo. Dios endurece el corazón del faraón. No los voy a dejar salir. Ah, ¿no? Pues bueno, Dios mandó, ¿cuántas plagas? Dios envía 10 plagas. Yo voy a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Porque ya son un pueblo numeroso y tienen que salir de allí. Todas las plagas, las ranas, los piojos, las úlceras, las moscas, todo. Esas 10 plagas. Y la última plaga, ¿cuál es? La muerte de los primogénitos, ¿verdad? El agua convertida en sangre. Y la última plaga era la muerte de los primogénitos. Y Dios dice, escucha bien lo que tenéis que hacer. El pueblo hebreo, ¿qué tenía que hacer? Matar un cordero, asarlo dentro de casa. La sangre del cordero tenían que manchar los quicios de las puertas, de la puerta, el dintel, ¿verdad? El espíritu de muerte pasará, el espíritu de Dios pasa, ve que hay sangre y pasaré de vosotros. Allí no habrá plaga de mortandad. ¿Saben eso, verdad? Dios salva a su pueblo, una vez más. Dios salva a su pueblo de la muerte. Esta última plaga hace que el faraón diga, marcharos de aquí, marcharse, irse. Y ellos se van por un camino que Moisés, recuerden, conocía muy bien, porque Moisés, ¿qué era? ¿Qué había sido? Mire, Moisés, voy a explicar esto porque es muy interesante. Moisés durante 40 años él fue príncipe. 40 años como príncipe. Él conocía todas las letras, las lenguas, era una persona culturalmente muy sabia, un hombre muy culto, y muy inteligente y muy sabio. Había estado 40 años en palacio, con los mejores profesores, los mejores modales. Él sabía perfectamente qué cubierto era para el pescado y qué cubierto era para la carne. Él sabía perfectamente dónde se ponía la servilleta y qué pan coger, el de la derecha o el de la izquierda. El protocolo lo tenía controlado, muy sabio. Pero Dios sabía que eso no bastaba. Y 40 años lo tuvo como pastor. 40 años como príncipe y 40 años como pastor. ¿Por qué lo llamó Dios después de 40 años como pastor? Porque ¿sabes si lo llama después de 40 años como príncipe? Habría sido un soberbio, un chulo. Habría sido un creído, un presumido. Por eso tuvo que enviarle 40 años como pastor. Y dentro de esa misión de pastorado, él conocía perfectamente esa geografía, porque él había sido pastor por 40 años, recuerda, 40 años. Por eso él sabía, él conocía perfectamente como la palma de su mano toda esa tierra. Dios los guía, ¿verdad? Dios los guía por ese camino. Y llegan a este lugar. Este lugar se llama la playa de Nuweiba. Es un lugar que existe realmente. Pero ese lugar resulta que es una senda que va a dar al mar. Los hebreos ven que el faraón viene detrás con todo su ejército. Dicen, vamos a morir, mejor nos habríamos quedado en Egipto. La culpa de Moisés, ¿no? Pero Moisés levanta la vara y el mar se divide para que puedan pasar a través del Mar Rojo, ¿verdad? Y Dios vuelve a salvar, ¿a quién? A su pueblo. Miren, estas 2 columnas son 2 columnas que Salomón puso, una a cada lado por donde cruzaron el Mar Rojo. Y la Biblia nos enseña en todo el Éxodo cómo Dios salvaba una y otra vez, cómo Dios mantenía una y otra vez a su pueblo. ¿Cómo? En el desierto no hay agua, ¿verdad? No hay agua en cualquier parte. Dios proveía agua que salía de la roca. No hay comida para 2 millones de personas. Dios les dio el maná. ¿Sí o no? No hay centros comerciales donde comprar ropa. Por eso Dios permitió que su ropa no envejeciese. Que su calzado no se estropease. ¿Entienden?
lo que hizo Dios con ellos? No se trata solo de sacarlos de Egipto. ¿Se imaginan que Dios los saca y dice, bueno, ahora os apañáis vosotros? ¿Qué os parece? Ahora ya vosotros, yo os he sacado de Egipto, yo ya he hecho mi parte, ahora vosotros tenéis que buscar las habichuelas. Pero no. Dios les daba cobijo. Dios les alumbraba por la noche, ¿verdad? Y les daba calor, columna de fuego. Dios les daba sombra por el día en ese calor, porque era columna de nube. Dios les daba agua, Dios les daba comida, Dios les daba todo lo que ellos necesitaban. Ese es Dios. Ese es Dios. Miren por qué Dios hizo eso. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículos 34 y 35. Hoy la mayoría de los versículos los vamos a leer aquí en la pizarra por cuestión de tiempo, ponen en la pantalla. Deuteronomio capítulo 4, versículos 34 y 35. Vamos a leer juntos. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Dios ha tomado una nación de en medio de otra nación. ¿Quién era la nación? Egipto era la nación. ¿Y cuál era la otra nación? Israel, ¿verdad? El pueblo hebreo. Era una nación viviendo dentro de otra nación. Dice, yo os he tomado de... Vosotros sois una nación, os he tomado del medio de esa nación. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, ¿cómo os he tomado? Con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, con mano poderosa, con brazo extendido, hechos aterradores. Muchas señales Dios hizo para ellos, muchas pruebas de que Él es Dios, Jehová es Dios, y no hay otro fuera de Él. Eso era el propósito, enseñarles que yo soy Dios. Yo soy Dios. Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a buscar. Busquen con sus Biblias, por favor. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Quiero que lean, por favor, las hermanas, las mujeres. Gracias. Eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te escogió, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Somos un pueblo especial. Hay una alabanza así, ¿no? Una canción. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¿No han cantado nunca esta canción? Y somos el pueblo de Dios, por adopción, ¿verdad? Pero Dios escogió a este pueblo, ¿para qué? Más que todos los pueblos que están en la tierra, vosotros sois escogidos porque porque sois especiales, porque yo no porque seáis especiales, yo os quiero hacer, ¿qué? Especiales. No sois un pueblo especial, pero yo te voy a hacer especial. ¿Saben qué significa la palabra especial? Especial. ¿Qué significa la palabra especial? Totalmente diferente a lo demás. Eso es algo especial. Y los cristianos verdaderos, el creyente verdadero, tiene que ser algo especial. Totalmente diferente a lo demás. Por eso es tan difícil ser un cristiano verdadero, un creyente verdadero. Porque tú tienes que llamar la atención, tienes que ser totalmente diferente a lo demás.
Dice el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Os ha querido, Dios quería al pueblo. ¿Pero por qué? Os he escogido a vosotros, que erais el más insignificante de todos los pueblos. Insignificante, viniendo de un solo hombre. Eso significa insignificante. De un solo hombre, de ese hombre, una nación muy especial. Por eso tenemos que entender, ¿qué es el pueblo de Dios? En Isaías capítulo 43, versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Eso dice la palabra, ¿no? Para que me conozcáis, creáis en mí y entendáis que yo soy Dios. Eso es el propósito de la elección del pueblo de Israel. Demostrar que Él es Dios. Y ellos tenían que ser ejemplo. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, tenía que ser ejemplo para todos los demás. ¿De qué? Pablo lo dijo así en la carta a los Romanos, en el capítulo 3. Oye, ¿de qué aprovecha el judío? ¿De qué aprovecha el judío? ¿De qué aprovecha ser judío? Mucho, en gran manera. ¿Por qué? Porque a ellos fue dada la palabra de Dios. A ellos fue otorgada la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios y ellos tenían que vivir conforme a la palabra de Dios. Y a través de ellos vivir conforme a la palabra de Dios, dar ejemplo a los pueblos de alrededor de cómo hay que vivir conforme a la palabra de Dios. Ellos eran un ejemplo. Ahora, los creyentes somos los llamados a dar ejemplo. Cuando dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, vosotros sois mis testigos, ¿no? ¿Qué hace el testigo? ¿Qué hace el testigo? Dice la verdad. Cuando alguien llama a un juicio, el testigo tiene que decir la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Eso es un testigo. Los judíos tenían que dar testimonio con sus vidas de que Dios era verdadero, de que Jehová es uno, de que Dios es el Dios verdadero, su palabra es verdad. Ellos iban a ser los testigos de Dios. Dios no se va a manifestar a estos pueblos, nosotros vamos a ser testigos de Él. ¿Entienden? Y Cristo dijo en Hechos capítulo 1, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Nosotros no somos testigos de Jehová, nosotros somos testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Miren, después de 40 años por el desierto, ¿verdad? El pueblo de Israel, 40 años vagando por el desierto, ellos llegan al monte Horeb, al monte Sinaí, al monte de Dios. ¿Y qué ocurre aquí? En el monte Sinaí, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre? Dios le da su ley, ¿verdad? Moisés sube a lo alto del monte y Dios le da la ley, los 10 mandamientos. Aparte Dios le da otras 600 ordenanzas. No solo 10 mandamientos, pero principalmente 10 mandamientos, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tenéis que obedecer, ¿verdad? Tenéis que obedecer mi palabra, yo os escojo. Vosotros seréis mi pueblo, ¿vale? Vale, pero ahora tenéis que escuchar. Obediencia, desobediencia, bendición, maldición. Dios explica esta cosa. Yo quiero que vosotros seáis mi pueblo, ¿vale? Y el pueblo dice, vale. Si vosotros me obedecéis mi palabra, los estatutos que yo os entrego hoy, si obedecéis mi palabra, yo os voy a bendecir grandemente. Pero, si vosotros desobedecéis mi palabra, yo os voy a maldecir grandemente. ¿Qué os parece? O si queréis os podéis volver a Egipto. ¿Entienden lo que Dios les propuso? Os ofrezco la bendición a través de la obediencia. Pero hay una cosa, que es la maldición si hay desobediencia. ¿Qué vais a hacer? Escoger. Igual que en el huerto de Edén, Adán y Eva podían escoger de qué árbol comer, ¿no? Dios no creó robot. ¿Ah, que sí? ¿Dios podía haber creado al hombre como un robot? Sí, claro. Pero Dios no creó al hombre como un robot. El hombre tenía
de decidir. Podía escoger entre un árbol y el otro. El hombre, Dios le dio la oportunidad de escoger obedecer a Dios o desobedecer. Vosotros, yo os voy a poner claro lo que va a haber. Por ejemplo, ¿tienen Deuteronomio? ¿Deuteronomio? ¿Sí? Miren, por ejemplo, el capítulo 8, que está a la vuelta de la página, ¿verdad? El versículo 11. Os voy a leer yo rápidamente, versículo 11 al 20. Miren, escuchen. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote para que, a la postre, hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y escuchen bien, y anduvieres en pos de dioses ajenos, otros dioses, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¡Wow! ¿Qué le dijo a Adán? El día que de él comieres, de cierto, morirás. Aquí le dice, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Dios ofreció esta oferta. Obedecedme, yo seré vuestro Dios. Yo estaré con vosotros. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Es una buena oferta o no? Pero Israel se apartó de Dios. Solo unos pocos ejemplos, miren, aquí. En Jeremías capítulo 19, versículo 5, dice que ellos edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos, en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Quemar con fuego a sus hijos. Los pueblos de alrededor de Israel eran pueblos conocidos como los pueblos paganos, que adoraban a determinados dioses, como por ejemplo Baal, Dios Baal, que significa Señor, o a Dios, a Quemos, o a Milcom, o a Asera, dioses paganos. Y a estos dioses paganos se hacían determinados sacrificios. Al dios Baal se sacrificaban niños, bebés. Se cogía un bebé. Bueno, primero se edificaba un dios, que era normalmente un carnero. Cuando los judíos salieron de Egipto y estaban esperando a Moisés abajo del monte Sinaí, ¿qué hicieron? Derritieron el oro, los aretes, ¿verdad? Los pendientes, los brazaletes de oro, todo lo derritieron e hicieron un becerro de oro. Las culturas paganas hacían culto a las bestias. En Romanos capítulo 2 dice, ellos desecharon la gloria de Dios para la imagen de Dios, la convirtieron en imagen de cuadrúpedos, de serpientes y de bestias. Entonces Baal era un dios que tenía forma de becerro, de ternero. Construían este becerro hueco de cobre o de latón. Dentro de ese hueco lo llenaban de madera, de leña, y lo prendían fuego. Este becerro de cobre, de latón, se ponía incandescente, al rojo vivo. Y tenía unos brazos articulados, es decir, unos brazos que se podían mover con cadenas. Y la boca abierta. En los brazos, al rojo vivo, se ponía al bebé, vivo. Ese bebé vivo
gritaba de terribles dolores, ¿eh? Movían las cadenas, los brazos se articulaban, y el bebé entraba dentro de las fauces de esa imagen y sacrificaban a ese bebé. ¿Para qué? ¿Por qué hacían esto los pueblos paganos? Porque ellos pensaban que eso iba a agradar a Dios. Pensaban que los sacrificios humanos agradaban a Dios. Eso es una mente retorcida. Pero la verdad es que muchas culturas en el mundo lo hacían. Los mayas lo hacían. Sacrificaban hombres, ¿no? Les abrían el pecho y les sacaban el corazón. Los aztecas también lo hacían. Los pueblos paganos que rodeaban a Israel lo hacían. Sacrificaban a estos niños que morían, estos niños inocentes. ¿Saben dónde lo hacían? Luego, ¿dónde lo hizo el pueblo de Israel? Lo hacían los pueblos de alrededor, pero ¿saben qué pasó? Que luego el pueblo de Israel lo hizo en su propia tierra, cerca de Jerusalén, en el valle del Tofet. En la Biblia aparece un nombre que se llama el valle del Tofet. En la traducción es el valle del tambor. ¿Por qué es el valle del tambor? Porque para no oír los gritos de los bebés, se tocaban tambores fuertemente, para que la gente no tuviera pena del desdichado bebé. Tocaban tambor, bum, 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 bum. Esos eran los sacrificios que se hacían a Baal. ¿Y ahora a ti te suena la expresión carne a Baal? Carnaval. La fiesta del carnaval, carnival, carne a Baal. Eso es lo que hacían. Sacrificaban carne de bebé a Baal. Y nuestra cultura, hoy sin saberlo, celebra el carnaval. Muchas costumbres que tenemos vienen de tradiciones paganas. Dios no les ordenó eso. Dice, yo no les mandé eso, ni me vino al pensamiento. Dios dijo, a mí ni se me habría pasado por la cabeza sacrificar niños. Yo no os he dicho que hagáis eso. Ellos se corrompieron, se fueron en pos de dioses ajenos. Solo un ejemplo es esto. Miren, Oseas, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer juntos. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó inteligencia. No. Sabiduría. No. Conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento de Dios. El pueblo no conocían a Dios. ¿Ellos tenían la Biblia? Sí, ellos tenían la palabra de Dios. No nuestra Biblia, tenían el Antiguo Testamento, pero tenían la palabra de Dios. ¿Ellos tenían la palabra de Dios, sí o no? Sí, el pueblo de Israel tenía la palabra de Dios, pero no conocían a Dios. ¿Tienen Biblia en su casa? En casa de mis padres hay Biblia. En casa de mis hermanos hay Biblia. En casa de muchas personas que yo conozco hay Biblia. Pero no tienen conocimiento. Piensan que la Biblia es un libro muy aburrido, pero que viene perfecto para poner en esa pata del sofá que se ha roto. Porque es gordo y resistente. Y una vez vi eso. La Biblia era la pata del sofá. Porque era una Biblia gorda y dura. Mucha gente tiene la Biblia, pero no saben, no conocen a Dios. Muchas personas dicen que son creyentes, pero cuando tú preguntas, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Y cómo es Él? ¿Y cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Bueno, Dios es grande. Y Dios es viejo, muy viejo. ¿No? Y Dios yo creo que es blanco. No es mulato, yo creo que es blanco. ¿No? Dios es bueno, es muy bueno, nos ama. No tienen ni idea de lo que es Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto, por ejemplo, el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. Desde 600, Israel se dividió en dos, ¿verdad? La parte norte Israel, la parte sur Judá. La parte norte fue llevada por Asiria, cautivos, desaparecieron esas 10 tribus, quedaron 2 tribus. La parte sur, conocida como Judá,
Y esos fueron llevados cautivos a Babilonia. Después volvieron brevemente, ¿verdad? En tiempo de Nehemías. Nabucodonosor murió y luego ya volvieron. En tiempo de Nehemías se volvió a construir el templo. Y llegó la época de los romanos. Pero ellos seguían siendo tributarios, es decir, no eran libres, ellos daban tributo. Primero daban tributo a Babilonia, luego daban tributo a los persas, a los medos, a los griegos. Alejandro Magno, cuando pasó por allí, hizo una provincia de Macedonia. Y había que pagar, no eran libres. Y llegaron los romanos y tenían que pagar. Y era una provincia romana llamada Galilea. No, Palestina. Miren, San Marcos capítulo 7, San Marcos 7, versículo 6. Respondiendo él les dijo, ¿quién es él? Respondiendo él, ¿quién? Cristo. San Marcos 7, Cristo les respondió, ¿a quién? Al pueblo, a los judíos. Hipócritas, falsos, mentirosos. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios, de boca, dicen que me honran, que me alaban, ¿no? Pero lo más importante, que es el corazón, ¿está dónde? Lejos de mí. ¿Qué les parece a ustedes si su marido o su mujer les dice, ay, yo te amo con todo mi corazón, eres la flor más bonita de mi jardín? Cuando te veo me palpita el corazón y me muero sin tus besos, ¿eh? Pero luego resulta que lo que siente es totalmente lo contrario. ¿Eh? De boca te dice algo, pero su corazón no te ama, te odia. ¿Y tú qué dices? Ah, bueno, pero mis palabras son preciosas. ¿A que no? ¿No, verdad? No, claro que no. Dios ve el corazón. Y a Dios lo que le importa es el corazón. Este pueblo de labios me honra. El pueblo creyente ahora también es así. La iglesia también es así. Muchas veces de labios honramos a Cristo. Mi vida es Cristo. Yo vivo por Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y le alaban. Y cantan alabanza. Pero su corazón está lejos. Apagamos el teléfono. ¿El corazón dónde está? En otro lugar. El corazón está en otro lugar. Miren, Él es Jesús, ¿verdad? Él es Cristo. Jesucristo, ahí, en la pantalla. Él fue entregado. ¿Por quién? ¿Por quién fue entregado? Por los judíos, ¿no? Barrabás le delató, ¿verdad? Y los judíos le apresaron. Y procuraron por todos los medios que Él muriera. Que Él fuera condenado. Pilatos no quería acabar con Él, pero el pueblo judío se empeñó. Miren lo que dice aquí, en Mateo 27. Dice que respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilatos dijo, castigadle, que le den latigazos y después lo volvéis a traer. Jesucristo era un guiñapo humano, destrozado, desgarrado toda su piel. Y él pensaba que con eso era suficiente castigo. Jesucristo estaba prácticamente muerto debido a los látigos. Estaba muy mal herido. Pilatos pensó, bueno, tal vez ya lo vean así y ya dirán, bueno, pobrecito, déjalo, ¿no? Pero no era suficiente para ellos. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿No? Decían una y otra vez. ¡Crucifícale! Pilatos decía, pero si yo no veo nada malo en este hombre, ¿por qué queréis que le crucifique? Él dijo que no había que dar tributo a César. Él está en contra de César. Si no lo crucificas, vamos a decir que estás con él. Que él no es amigo del César. Ya Poncio Pilato lo pensó de otra manera, pero dijo aún así, yo me lavo las manos. Eso era una costumbre judía. Lavarse las manos era una costumbre que tenían los judíos, de lavarse las manos antes de comer y después de comer. Cualquier cosa que iban a hacer, ellos se lavaban las manos siempre. Pilato se lavó las manos diciendo, mi sangre no va a manchar mis manos. ¿Y qué dijo todo el pueblo? Aquí hemos leído, ¿cuántos? ¿Quién dijo?
Todo el pueblo, recuerden, faltaba muy pocas horas para la Pascua, ¿no? La fiesta de los judíos. Todos los judíos de todos los contornos iban allí a Jerusalén. En esa plaza estaban una gran multitud, miles y miles de personas. Por eso dijo todo el pueblo. Hombre, no estaban todos en plenitud, pero representaban a todo el pueblo de Israel. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso es una gran maldición para ellos. No pensaron bien, no midieron sus palabras. Su sangre, la de Cristo, sea sobre nosotros. Y no solo sobre nosotros, sino también sobre nuestros hijos. Hijos quiere decir descendencia. Hechos capítulo 28, versículo 27. El corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Se acuerdan lo que hemos leído en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 20? Cuidado, no te olvides de Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, que te di el maná, el agua, que te di todo, te metí en la tierra. Cuidado, no te enorgullezcas y piensas, mi mano lo ha hecho, yo me he fortalecido, yo soy rico por lo bien que lo hago. Dios se refiere a esto. Vuestro corazón se ha engrosado. Los oídos no oyen, los ojos no ven. Por eso ellos no se pueden convertir y no pueden ser sanados. Una persona, para recibir la salvación, para ser aceptado como hijo de Dios, ¿saben qué tiene que tener? Oídos, lo primero. Corazón, lo segundo. Pero yo creo que todos ustedes tienen orejas. Si mal no me equivoco, ¿no? ¿Tienen todos orejas? ¿Sí? Yo se las veo. Y todos tienen corazón, todos están vivos. Y que siga así por mucho tiempo. Pero Dios no se refiere al corazón real ni a los oídos reales, igual que no se refiere a los ojos reales. Dios nos enseña que hay otra clase de ojos para ver, otra clase de oídos para oír y otra clase de corazón para sentir, que son los espirituales. Oídos, ojos, corazón. 3 partes del cuerpo que Dios quiere que nosotros tengamos bien agudizados. Ojos para ver la palabra, oídos para escuchar la palabra, y corazón para vivir a través de la palabra. Israel escogió, ¿qué escogió? Escogió la desobediencia, ¿verdad? Por eso la tierra que prometió Abraham, la tierra que era fértil, donde fluía leche y miel, se convirtió en desierto. La bendición se convirtió en maldición. El pueblo de Israel fue maldito por todos los sitios. Y la nación fue destruida. Y la bendición, el pueblo de Israel fue maldecido. Miren, Isaías 3, versículo 24. ¿Me regalan 10 minutos más de su existencia? ¿Sí? No, media hora no. 10 minutitos, ¿vale? 10 minutitos. Isaías capítulo 3, versículo 24. Leamos juntos, por favor. En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda, en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. En aquella época, la época de Isaías, 600 años antes de Cristo, el pueblo de la tierra de Judá, bueno, andaban ahí. Pero ellos venían de una cierta prosperidad, donde les iba la cosa bien debido a sus transacciones económicas con Egipto, ¿verdad? Ellos muchas veces se apoyaban en el faraón para tener riqueza. Pero Dios les dice algo así, les dice esto. Ellos usaban perfumes. No se piensen que solo nosotros usamos perfumes. Ellos también usaban perfumes. Dice, pues en lugar de perfume aromático vendrá hediondez. La hediondez significa olor a muerto. Eso es heder. Por ejemplo, cuando murió Lázaro, habían pasado 4 días, ¿verdad? Y le dijeron a Cristo, Señor, ya hiede. Es decir, ya huele, aunque le han puesto esencias o perfumes, pero el olor a muerto es muy fuerte. Ya hiede.
Eso significa, en lugar de perfume, en lugar de oler a Chanel número 5, vas a oler a muerto. Cuerda en lugar de cinturón. Ellos llevaban un cinturón los hombres. Cuando se ceñían, ¿verdad? Ceñirse los lomos, ellos llevaban como unas togas, ¿no? Digamos. Y ellos la ceñían con un cinturón. Todos tenían cinturón. Pero dice que aquí va a venir cuerda. ¿Qué clase de cuerda? La cuerda que llevaban los esclavos, que ataban las manos. Cabeza rapada en lugar de compostura de cabello. Ellos cuidaban mucho el cabello. Pero dice que va a venir, la cabeza se la van a tener que rapar. Y también dice que en lugar de ropa de gala, en lugar de ropa de boda, ceñimiento de cilicio, es decir, sufrimiento. Y quemadura en vez de hermosura. Ellos se querían conservar muy bien su belleza, ¿verdad? Pero dice que vendrá quemadura. ¿Han visto la carne quemada? ¿Carne quemada? Yo tengo aquí carne quemada. ¿Qué mano es más bonita? Esta, ¿no? Esta está quemada por el asfalto. El asfalto me quemó esta mano. Los niños cuando me ven en el colegio la mano, ¡ah, qué te ha pasado ahí! Y yo les digo, un perro me mordió. No les puedo explicar, ¿no? El asfalto me quemó. Y es feo, ¿no? Es feo la carne quemada, ¿verdad? Pues esto dijo Dios que vendría a ellos. En lugar de ser guapos y hermosos, tendréis como la carne quemadura. La carne quemada se ve muy fea, ¿verdad? Durante más de 2000 años el pueblo de Israel sufrió la consecuencia de sus palabras. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Roma, el general Tito, cuando entró en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, 1.100.000 personas fueron asesinadas. Cuenta el historiador Josefo que la sangre de los judíos llegaba a las rodillas de los caballos. La sangre. Porque toda la sangre iba a desembocar a las plazas de la ciudad. Después fueron esparcidos por todo el mundo. Año 140 más o menos aproximadamente después de Cristo, fue dada la orden de que fueran expulsados cualquier judío que quedase en esa tierra de Israel. ¿Por qué? Porque ellos continuamente se levantaban y se sublevaban. Por eso se promulgó una ley llamada diáspora, que significa dispersión. Ellos tenían que ser expulsados. Se fueron a España, Alemania, Francia, África, a todos los lugares del mundo. Pero donde llegaban, ¿qué pasaba? También eran perseguidos. Dice, allá donde vayáis yo voy a enviar espada. En España los judíos eran muy mal vistos. Los judíos. Por eso aquí también, en el año 1492, año de descubrimiento de América, año de la conquista de Granada, en ese año los reyes católicos dijeron, todos los judíos deben abandonar España. 300.000 fueron expulsados de España, 300.000 judíos, sobre todo en Toledo. En Toledo vivían miles de judíos. Miles de años de sufrimiento. El sumo sufrimiento, el colmo, fue en la Segunda Guerra Mundial. Hitler llegó a decir que los judíos no eran humanos. Hitler, en la Alemania nazi, en uno de sus discursos dijo, los judíos no son humanos. No son humanos, son una subraza, parecidos a los monos. Levantó un odio hacia el pueblo judío. 6 millones de judíos murieron en 6 años. 6 millones de judíos. 6 millones. Se calcula que había 8 millones de judíos. Escuchen, 8 millones de judíos en el año 1939. Año 1945. Quedaban 2 millones de judíos. Desaparecieron el 75%, fueron asesinados. Así, de esta manera, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Personas muertas, ¿no? Son los judíos asesinados en los campos de concentración. Hediondez, ¿ven? En lugar de perfume vendrá muerte. En lugar de cuerda, ¿qué vendrá? O sea, en lugar de cinturón, cuerda, seréis presos. En lugar de compostura de cabello, cabeza rapada. Lo primero que hacían en los campos de concentración eran raparles el pelo. ¿Saben por qué?
por los piojos y para aprovechar el pelo. El pelo humano vale mucho. Y las mujeres judías tenían una gran melena. Eran vendidas para pelucas para las alemanas y para otras cosas. Quemadura. Cuando los cuerpos se apilaban, era más costoso cavar una zanja y tener que meter los cuerpos, los cadáveres dentro de zanjas. Había que echar cal viva porque podía haber enfermedades. Entonces decidieron construir grandes hornos donde quemaban los cadáveres. Se llegó a contabilizar que cada día podrían llegar a quemar 1000 cuerpos, cada día, 1000 cuerpos al día. Y quedaba poco más que restos óseos. Deuteronomio capítulo 28, el versículo 62, dice lo siguiente. Deuteronomio, recuerden, lo escribió Moisés, ¿verdad? Miles de años antes de Cristo. Quedaréis pocos en número. Quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Ellos eran muchos, pero quedarán pocos, muy pocos. Muy pocos. ¿Y esto por qué? 1 de Corintios capítulo 10, versículo 11. Lean conmigo, por favor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué Dios nos cuenta la historia de Israel? ¿Por qué nosotros aprovechamos un día de seminario para explicar la historia de Israel? Porque Dios quiere que entendamos cómo es Él. Dios es Dios y no hay otro fuera de mí. No hay otro Dios. Y yo soy un Dios justo. Yo soy amor, sí, pero yo soy justo. Y yo castigo, ¿el qué? El pecado. Miren. En Edén, ¿hubo pecado? ¿En Edén hubo pecado? Sí. ¿Y la consecuencia del pecado qué fue? Muerte. Es decir, castigo. El castigo fue la muerte del espíritu de Adán, el sudor de la frente. Adán, tienes que trabajar, tienes que doblar el lomo. Eva, vas a parir con dolores. Ese es el castigo. Los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra. Época de Noé. ¿Hubo pecado? Dice que la maldad de los hombres se había multiplicado en extremo, de tal que de su corazón no salía nada bueno, solo maldad. ¿Y qué hubo? Castigo. Época de Abraham. Abraham tenía un sobrino llamado Lot. ¿Y qué pasaba con Lot? Él vivía en una ciudad llamada Sodoma. Y su vecina ciudad, otra vecina ciudad, Tarancón y, por ejemplo, Belinchón. Sodoma y Gomorra. Ciudades llenas de pecado. Podríamos decir que estaban juntas Las Vegas con Ibiza. Las Vegas e Ibiza estaban muy cerquita. Ciudades llenas de pecado. De tal manera que las hijas de Lot veían totalmente normal acostarse con su padre. Cuando leemos la Biblia vemos eso, ¿no? Las hijas de Lot, cuando ya las ciudades habían sido destruidas, escaparon con su padre en una cueva y lo emborracharon y se acostaron con su padre. ¿Qué mente tenían esas niñas? Eran enfermas. Estaban perturbadas. Ellas lo habían visto. La ciudad estaba llena de pecado. Para ellas era algo normal. Si veían hombre con hombre, mujer con mujer, un hombre con un perro, con una vaca, no pasa nada. ¿Hubo castigo en época de Lot? Sí. Fuego y azufre descendió del cielo. ¿Verdad? El pueblo de Israel. ¿Qué era el pueblo de Israel? Israel. Vosotros sois mis testigos. Vosotros sois mi pueblo. Vosotros sois mi esposa. Dice Isaías, ¿no? Vosotros sois mi esposa. Dios llegó a comparar a Israel con la niña de mis ojos. Tú eres la niña de mis ojos. Pero cometió pecado. ¿Y qué pasó? Castigo. Castigo, castigo, castigo.
¿Qué significa esto? Las cosas que acontecieron, todo lo que ha acontecido, es como ejemplo, están escritas como ejemplo y amonestarnos, es decir, para llamarnos la atención. Dios nos ha escrito estas cosas para llamarnos la atención, decirnos, espabila. Edén, Noé, Lot, Israel, Babel, toda la historia de la humanidad antigua. Cuando hay castigo, cuando hay pecado, Dios castiga. Están escritas para nosotros, para amonestarnos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y miren lo que dice Jeremías, capítulo 25, versículo 29. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, ¿qué ciudad es esta? Jerusalén. En Jerusalén era invocado el nombre de Jehová, en el templo. En Jerusalén yo comienzo a hacer el mal. La destrucción del pueblo judío comenzó en Jerusalén y continuó a todas las ciudades donde ellos fueran. Allí yo comienzo a hacer el mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? ¿Quiénes son vosotros? Vosotros, los gentiles, los que no son el pueblo de Israel. ¿Y vosotros seréis absueltos? O sea, yo con la niña de mis ojos hago eso. Yo con mi mujer hago eso. Yo con mi pueblo que yo escogí, mi pueblo que yo quiero, yo hago eso. Y vosotros vais a quedar, os vais a ir de rositas. No. Dice Dios, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra. ¿Y quién dice esto? Jehová de los ejércitos. Cuando dice espada traigo, significa castigo. Yo traigo espada para todos los moradores de la tierra. Lucas 21. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los gentiles somos nosotros, todos los pueblos que no son Israel. Jerusalén fue hollada durante más de 2000 años. Hollar significa pisotear. Hollar algo significa pisotear. Por ejemplo, hollar las uvas es pisotear las uvas para sacar el mosto, el vino. Jerusalén fue pisoteada por los gentiles. Pero aquí Cristo dijo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Quiere decir, hay un tiempo. Igual que hay un tiempo de castigo, hay un tiempo en el que Jerusalén será pisoteada. Pero Jerusalén ya no está siendo pisoteada por los gentiles. Durante más de 2000 años sí. Por Jerusalén han pasado griegos, babilonios, persas, griegos, romanos, fenicios. ¿Qué más? Cristianos con las cruzadas, ¿no? Las cruzadas en la Edad Media. Musulmanes. Los musulmanes conquistaron Jerusalén y gobernaban Jerusalén. Por eso está la mezquita de la Roca, en el lugar donde estaba el templo. Nuevamente los cristianos. ¿Quién? ¿Qué cristianos? El imperio inglés. Los ingleses gobernaron en Jerusalén en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Ellos controlaban esa región. Hasta un día, 14 de mayo del año 1948. Ese día Jerusalén dejó de ser hollada por los gentiles. Jerusalén pasó a manos de los judíos, aunque no toda, casi toda. Hay una parte que todavía sigue, ¿de quién? De los musulmanes, ¿no? Palestinos. ¿Sí? Todavía hay parte de los musulmanes. Jeremías 5:18. Les he dicho 15 minutos, vale, sí. Un poquito más. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Dios dice, no os voy a destruir del todo, no. Porque me voy a acordar del pacto que yo hice con Abraham. Yo a Abraham le prometí tierra, nación y bendición. Y yo me he acordado de eso. Aunque la tierra ahora sea un desierto, la nación ya está dispersa y la bendición se ha convertido en maldición, pero yo os voy a restaurar. Vamos a buscar a Ezequiel, capítulo 36.
Por favor, acompáñenme un poquito más. Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Os voy a leer versículo 19 al 21. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras le juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Iban en España: estos son el pueblo de Jehová. ¿Estos son los que han salido de Israel? Sí. ¿Saben a qué se dedicaban la mayoría de los judíos? La mayoría. Usureros. Ellos prestaban dinero a usura. Dios les ordenó que ellos no prestaran su dinero a usura. Pero la mayoría de los judíos eran usureros. En el año 1929 hubo una gran crisis en todo el mundo, una recesión. ¿Saben qué pasa cuando hay una recesión? El rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. El que tiene dinero puede mover su dinero, pero el que no tiene dinero y el que tiene un poquito lo deja de tener. En España, ¿no?, hubo una crisis hace algunos años, ¿verdad? Y todavía estamos. Por eso Hitler echó la culpa de la pobreza que había en Alemania. Alemania era un país muy pobre. Estamos hablando del año 1933. Y Hitler le echó la culpa a los judíos de la pobreza que tenían los alemanes. Hitler también decía en sus discursos, antes de llegar al poder, antes de crear el partido nazi, dijo: no, los alemanes tienen que estar comiendo patatas, mientras los judíos comen carne asada. Porque claro, ellos comían cordero asado. Y eso decía Hitler. Los alemanes en Alemania comiendo patatas porque no hay dinero para comprar comida. Y los judíos comiendo carne asada. Claro, eso la gente diría: bueno. ¿Se imaginan los ecuatorianos y los venezolanos y los hondureños y los panameños comiendo cochinillo asado y los españoles tortilla de patata? Sí se ríen, pero imagínense. ¿Qué pensaría un español? ¿Y estos qué se creen? O sea, que vienen de otro país y comen cochinillo asado, hacen panceta, barbacoa todos los fines de semana, y yo comiendo lechuga. ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían los españoles? Se enfadarían, se enfadarían. Eso pasó con los alemanes, se enfadaron. Por eso un partido de extrema derecha, partido nazi, ganó. Presten atención a las noticias. Hay partidos que están surgiendo en todo el mundo de extrema derecha. En España Vox, ¿no? Tengan en cuenta eso. Si gana Vox, todos ustedes van afuera. Es broma, es broma. Corten eso. Bueno, centrémonos, por favor. Un poquito más. Ellos fueron por malos pasos. A los países donde ellos fueron siguieron siendo perseguidos. Versículo 21. He tenido dolor a ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿El qué no hace por vosotros? Dios va a restaurar su pueblo. Pero el pueblo judío tiene que saber que no es porque ellos sean buenos, sino porque Él, Dios, ha tenido, ¿qué? Pena de que su nombre ha sido blasfemado, ¿no? Dice: no lo hago por vosotros, lo hago por mí. Lo hago por mí. Porque mi nombre ha sido blasfemado por los gentiles por vuestra culpa. Yo restauro, pero no por vosotros, porque lleváis un buen camino, sino por mí, por mi santo nombre. Ezequiel no lo vamos a buscar, aunque lo tengamos al lado. Ezequiel capítulo 37 habla del valle de los huesos secos. Y dice que hay un gran valle lleno de huesos, de muertos, secos en gran manera, una multitud.
Y Dios pregunta al profeta, oye, ¿van a vivir estos huesos? Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Y dice que la palabra de Dios mandó y esos huesos cobraron vida, se llenaron de tendones, de músculo, de carne y fueron un ejército grande en extremo. Le dijo al profeta, ¿quién son estos? No lo sé. Pues son la casa de Israel. Yo hago entrar espíritu en vosotros y os voy a restaurar. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Pero para que este ejército estuviera vivo, este ejército que estaba muerto, ¿qué tuvo que hacer el profeta? ¿Qué tuvo que hacer? Profetizar. Hablar la palabra de Dios. Para que estos huesos cobraran vida, hay que hablar, hay que abrir la boca. El Estado de Israel ha nacido. 14 de mayo de 1948. Miren, Isaías 66. ¿Nacerá una nación de una vez? Cualquier persona diría, no. Pero Dios dice, yo hago dar a luz, yo no haré nacer. Claro que haré nacer. Y nació el Estado de Israel. La tierra de Israel era así, ahora es así. 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 Ezequiel 36, 34. La tierra asolada será labrada. Ezequiel 36, versículo 35. La tierra que era asolada va a ser como huerto de Edén. Las ciudades que estaban derribadas van a ser fortificadas y habitadas. Así. Era así, pues ahora es así. ¿Qué les parece? ¿Y eso porque ellos son listos, porque ellos son buenos, porque ellos son fuertes? Recuerda, hace 70 años eran 2 millones de personas. Dice Ezequiel 36 también, yo os tomaré de las ciudades y os haré volver a vuestro país. Así. ¿Cómo? En aviones. Voy a ir un poco rápido y terminamos. Isaías 60, versículo 8. ¿Quién son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Eso dice Isaías 60, no había aviones hace 2600 años. ¿Quién son estos que vuelan como palomas? ¿Quién son? Israel. Isaías 11, dice, yo os juntaré, os reuniré de los 4 confines de la tierra, os haré volver. Ellos fueron dispersados por todo el mundo, pero ellos han vuelto. Ellos han vuelto. Ellos tienen poder. Estados Unidos está controlado por los judíos. Ellos controlan medios de comunicación, ellos controlan empresas multinacionales. Miren, ahí hay de todo tipo, ¿no? De alimentación, de comunicación, de combustibles. Ellos controlan gran cantidad de empresas, muchísimas. ¿Por qué si no a Estados Unidos le importa un país de Medio Oriente? ¿Por qué defienden? ¿Por qué defiende Estados Unidos tanto a Israel? Porque Israel controla a Estados Unidos a través de gobernadores, a través de empresas. Esto investiguen, ¿vale? Investiguen en casa, para que vean que no lo inventamos. Último versículo, Oseas 3, versículo 4 a 5. Leamos juntos, por favor. Por muchos días estarán los hijos de Israel sin ley, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oseas dice, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Miles de años han estado sin rey, muchos días, son 2000 años, ¿no? Muchos días sin rey. Sin príncipe, sin heredero, o sea, la corona. Sin sacrificio, sin templo. El año 70, después de Cristo, fue destruido el templo por el general Tito. No quedó piedra sobre piedra, como dijo Cristo, ¿no? Hace 2000 años. 2000 años. Pero después volverán. Oseas, capítulo 3. ¿De qué época es Oseas? ¿De qué época es Oseas? ¿Se acuerdan? 700 años antes de Cristo. ¿Sí? Oseas. Después volverán. Pero muchos días van a estar sin templo. Pero cuando vuelvan, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo volverán a su tierra? Fin de los días. En la última época.
en otras palabras. En los tiempos postreros, en otras palabras. ¿Cuándo volverá el pueblo de Israel a su tierra? En el fin de los días. Si esto yo lo predico hace 200 años, ustedes deberían estar tranquilos. ¿Por qué? Hace 500 años, hace 300 años, hace 200 años, hace 100 años. ¿Cuándo será el fin de los días? ¿Cuándo será el fin del mundo? Una señal, cuando el pueblo de Israel vuelva a su tierra. Bueno, entonces no hay problema. Llevan 2000 años fuera. No creo que vuelvan. Ellos han vuelto. ¿En qué época estamos? En el fin de los días. No lo digo yo. Yo no soy profeta. No dice la palabra. ¿Cuándo volverán? En el fin de los días. Y vosotros, y si dice la palabra, y si yo empiezo a hacer el mal donde se invoca en la ciudad donde se invoca mi nombre, ¿vosotros seréis absueltos? Piensen. Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ese es el reloj de Dios, ¿verdad? No es que Dios tenga un reloj gigante, pero el reloj de Dios marca una época, está marcando una hora. Y para saber en qué hora estamos en el reloj de Dios, lo único que hay que hacer es ver al pueblo de Israel. Cristo dijo, de la higuera aprender la parábola. De la higuera aprender la parábola. Jesucristo habló una parábola de una higuera, ¿no? Él maldijo una higuera, ¿verdad? Cristo maldijo una higuera y no daba fruto, tenía muy frondosa, ¿no? Pero Cristo dijo, de esta otra parábola aprended. Cuando veáis que brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. El verano es Él. Cuando veáis que Israel, la higuera, que parece muerta, pero cuando veáis que empieza a echar hojas, va a dar fruto pronto, ¿no? Sabéis que el verano está cerca. A las puertas. Cristo está a la puerta. En Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, yo entraré a él y él en mí y comeremos juntos. Cristo está llamando a tu puerta, no a la puerta de la iglesia, a tu puerta, a tu corazón. Él quiere entrar. ¿Sabe por qué quiere entrar? Porque sabe que estás muerto espiritualmente. Y Él es la vida. Él es la vida. Entonces, ¿qué harás cuando oyen llamar a la puerta? ¿Qué hacen? ¿Abren? Hay que mirar quién llama a la puerta, ¿no? Si es un vendedor, no abren, ¿no? Si es el que vende las alarmas, no abren, ¿no? O si es un cobrador, menos. Pero si es Cristo el que llama, ¿abres o no abres? Hay que abrir la puerta, hay que abrir la puerta. Estamos en los últimos tiempos. Mañana aprenderemos un poco más sobre esto, sobre nuestra condición ante Dios, ¿vale? Por favor, vengan mañana, hay que escuchar atentamente. Su espíritu tiene que cobrar vida. Solo es a través de oír. Inclinad vuestro oído y vivirá vuestra alma. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a orar y terminar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que tú también obres en esas almas que todavía están muertas, en esos espíritus que todavía no tienen vida eterna. Te pedimos, Señor, que tú obres en esta iglesia durante estos días que vamos a celebrar este seminario bíblico. Te pedimos que tu espíritu toque esos corazones, escuchen atentamente tu palabra, para que puedan recibir ese don precioso que es la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces por nosotros. Y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias.